abusador Joe Biden viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión. La fuerte declaración de Nicolás Maduro luego de las advertencias de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que en el 2024 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en su país. Con o sin sanciones, gringos vamos a elecciones, habría dicho el mandatario en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de tomar medidas si no se cumple lo acordado en Barbados en octubre pasado entre el actual gobierno y los partidos de oposición. El próximo año habrá elección presidencial, ahí está en la Constitución. Como siempre se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones. Vamos a elecciones, declaró Nicolás Maduro el día martes en un encuentro con representantes de distintos sectores, el cual fue transmitido por un medio de comunicación. Durante el segundo semestre del año próximo, en Venezuela se celebrarán los comicios para elegir al ciudadano que ocupará el cargo del presidente para el periodo del 2025-2031. Y en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, de alcalde, de gobernadores, adelantó Nicolás Maduro, quien aseguró que los derechos del electorado serán respetados. Cada quien saldrá con su candidato a votar. Felicidades para todos, garantías totales para todos. En octubre pasado, representantes del gobierno de Maduro y de la oposición se reunieron en Bridgetown, Barbados, en donde firmaron el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos y el acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales para la nación. Dichos documentos establecen que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes en los procedimientos establecidos en la ley venezolana. Asimismo, desde entonces Estados Unidos suspendió varias sanciones impuestas a Venezuela, como las del petróleo y el gas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dijo que si no se cumple lo pactado, se libera a los presos políticos estadounidenses y se restauran los derechos electorales. A la líder opositora María Corina Machado podría reconsiderar su decisión, mis amigos. Así como lo están escuchando, crece la tensión entre el gobierno estadounidense y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, señores. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Seguimos con más información. De lo que está sucediendo en Venezuela. El gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de... No podemos predecir el futuro, pero sabemos que habrá algo. Reveló que la Marina de Estados Unidos está lista para desplegarse en Venezuela en caso de que lo ordene el presidente. Ok, mis amigos, y continuando con noticias de última hora, el régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. En la segunda y última audiencia de apelaciones, la Fiscalía de la CPI ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Corte Penal Internacional, CPI, celebró este miércoles en su sede en La Haya, en la segunda y última audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el régimen chavista presentó de nuevo sus argumentos contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. El martes la Fiscalía de la CPI ya los había rechazado y hoy hizo lo mismo. El régimen de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en la Corte Penal Internacional siguen impunes. Evidentemente, en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel, dijo en representación del chavismo el abogado británico Ben Emerson. En tanto, el letrado Héctor Martínez Jiménez detalló que los datos actualizados en la relación a 124 incidentes son 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos, y hay 3 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal, 3 en fase de juicio y 5 condenas, que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados, es decir, que solo 5 de los 124 incidentes que se presentaron ante la CPI recibieron condena, apenas el 4% del total de la muestra. Emerson también defendió que no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales, porque eso no es lo que se plantea. Sin embargo, la Fiscalía retrucó que deben prestar atención a los mismos, porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño. La sala fue razonable e hizo lo correcto, continuó la Fiscalía de la CPI, al tiempo que ratificó que hay bases razonables para pensar que se cometieron crímenes de lesa humanidad en la nación caribeña. Pese a esto, Venezuela también insistió en que no hubo crímenes contra la población civil y apuntó en que pudo haber habido abusos, pero estos fueron casos aislados e individuales y que se investigarán oportunamente, habrían acotado. Por su parte, el abogado del Estado venezolano reconoció que ninguno de esos casos se ha cerrado completamente, ninguna de esas investigaciones ha acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua. Al respecto, la Fiscalía de la CPI informó que de los 62 casos que observaron, en 47 de ellos no identificaron a los perpetradores, es decir, 3/4 partes, también 57 casos estaban en la fase preparatoria, es decir,
decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal, y para 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada. Paulina Macida, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que para las víctimas solo un enfoque global permitirá develar la verdad. Los autores inmediatos reconocerán el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones. Luego rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violación y agresión sexual como delitos de tratos crueles o tortura. Estamos en desacuerdo y se lo queremos remitir a nuestra colega de Venezuela. La violación y otros tipos de la violación sexual y otros tipos de violación sexual cuentan como elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Esos crímenes salvaguardan intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas, habían resaltado. Sí, mis amigos, así como lo están escuchando. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. El Guyana ha dejado bastante claro que la discusión sobre el tema del Exequibo no está sobre la mesa. Así como lo escuchan, supuestamente se ha aceptado un supuesto diálogo dentro de unos días, pero realmente continúan los tambores de guerra entre estas dos regiones. Algunos altos mandos del gobierno de Venezuela, señores, han dejado claro de que Guyana debe rendirse antes de que llegue a ocurrir algo peor. Han querido convencerle, han dicho al presidente de Guyana que por favor converse con Venezuela, que negocie con Venezuela, pero definitivamente Ali está en otra posición. Además de que se han vuelto a ver aviones del país estadounidense, señores, del Comando Sur sobre Guyana, todo con el fin de poder complicarle la situación, cualquier tipo de actividad por parte del régimen de Venezuela. También se dice que algunos helicópteros del régimen de Venezuela han aterrizado en el Exequibo, pero realmente es algo que no tienen bastante seguro. Han dejado claro el gobierno de Guyana que si realmente llegan a tocar territorio guyanés, señores, definitivamente sí van a salir definitivamente de todo este régimen, de toda esta dictadura en Venezuela, mis amigos. Así como lo están escuchando, continuamos con más información. Mientras que por otra parte, en otra información de última hora, Guyana ha pedido a los países de la OEA que condenen a Venezuela por el ataque a su soberanía. La propuesta del gobierno guyanés obligará a los aliados de Maduro como Bolivia y Colombia a expresarse en un tema en el que el bloque de izquierdas ya marcó su primera distancia en Caracas con la postura crítica de Brasil. Washington, en Estados Unidos, el gobierno de Guyana pretende que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, emita una declaración en la que condenen las acciones que está llevando adelante la dictadura de Nicolás Maduro para anexar 2/3 del territorio guyanés en medio de una disputa histórica entre ambos países. La representación de Guyana, luego de realizar consultas entre los países miembros de la OEA, presentó un borrador de declaración para ser considerado por todos los países con el que quiere que el Consejo Permanente se exprese sobre la tensión con Venezuela, luego del plebiscito y las posteriores declaraciones de las autoridades del régimen con las que señalan sus intenciones de avanzar sobre el territorio del Exequibo sin esperar la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Señores, crece la tensión entre estas dos regiones porque el planteo de Guyana obligará a que la próxima semana el Consejo Permanente aborde el asunto, sobre el que ya aparecieron diferencias en el bloque de países de izquierda. Al menos pondrá en una situación incómoda a los gobiernos de Bolivia y Colombia, aliados de Maduro. Brasil, en cambio, cuestionó las acciones llevadas a cabo por el régimen. El texto, además propuesto por Guyana al resto de los países, al que accedió un medio de comunicación, pretende que la OEA declare su inequívoca condena a los actos ilícitos contra la soberanía e integridad territorial de la República Cooperativa de Guyana por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Guyana también quiere que los países dejen establecido que estos actos ilícitos constituyen una violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de los principios de la coexistencia pacífica. Otra de las intenciones del país caribeño es que la OEA le pida a Venezuela que cese de inmediato toda acción para anexionarse ilegalmente en territorio de Guyana, a diferencia del régimen de Maduro, que ahora, contrario a lo acordado con la ONU en el pasado, desconoce el ámbito de la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo. Guyana insiste en que el arreglo pacífico de controversias debe darse en ese ámbito. El caso se encuentra en esa corte luego que, después de un planteo de ambos países a las Naciones Unidas para entablar una negociación que no logró acuerdos, el secretario general de la ONU remitiera el asunto en enero del 2018. La Corte Internacional de Justicia emitió dos sentencias, una en diciembre del 2020 y otra en abril de este año, en la que estableció que tiene competencia para definir el asunto. El miedo chavista a la observación internacional de las elecciones en Venezuela. En medio de una profunda crisis que ha marcado al país caribeño durante las últimas 2 décadas, la dictadura de Nicolás Maduro enfrenta crecientes tensiones con la comunidad internacional, especialmente con la Unión Europea, por los comicios presidenciales del 2024, señores. Así que presten mucha atención a todo esto. Continuamos con más porque Venezuela es un país que ha vivido una profunda crisis política, social y económica en las últimas 2 décadas, marcadas por el enfrentamiento entre el régimen chavista y la oposición democrática. En este contexto,
Las elecciones han sido un escenario de disputa y controversia, donde la transparencia, la equidad y la legitimidad han estado en entredicho. Una de las demandas de la oposición y de la comunidad internacional ha sido la presencia de observadores internacionales que pueden verificar el cumplimiento de las normas electorales y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la dictadura venezolana ha rechazado o limitado esta posibilidad, alegando de que se trata de una injerencia externa en sus asuntos internos. Mientras haya un venezolano o venezolana sancionado por la Unión Europea y mientras haya alguna sanción contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección. Así respondió esta semana el régimen de Nicolás Maduro a la renovación hasta mayo del 2024 del paquete de sanciones del bloque europeo contra funcionarios chavistas por contribuir en el deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país caribeño. Así como lo escuchan mis amigos, definitivamente crece la tensión en Venezuela. Las restricciones incluyen un embargo de armas y equipos de represión, así como la prohibición de entrada y el congelamiento de activos a 54 funcionarios vinculados al chavismo. La relación entre la Unión Europea y la dictadura venezolana ha sido una de las más complejas y conflictivas en el ámbito internacional, desde que Hugo Chávez llegó al poder en el año 1999 con su discurso socialista e imperialista. La Unión Europea ha mantenido una postura crítica y cautelosa hacia el proceso político venezolano, al tiempo que ha buscado preservar los canales de cooperación y diálogo. Pese a las continuas amenazas del régimen venezolano, el bloque europeo ha expresado su preocupación por el sistema de violación de los derechos humanos, así como por la crisis económica, social y humanitaria que atraviesa el país. Además, ha condenado la represión de las fuerzas de Maduro, especialmente durante las protestas del 2014 y 2017, que dejaron más de 160 personas fallecidas y miles de heridos detenidos. Pero sin duda, una de las acciones que más ha rechazado y que ha causado dentro de la cúpula chavista es el cuestionamiento por parte de Europa de las elecciones presidenciales del 2018, en las que Maduro fue reelecto con una participación que apenas llegó al 46.2% y con numerosas denuncias de fraude. Para ese año, la Unión Europea no envió una misión de observación electoral oficial. Esta decisión se debió a las precauciones sobre la falta de condiciones para unas elecciones libres y justas, así como la negativa del régimen a permitir la observación internacional independiente. La ausencia de una misión de observadoras electorales hizo que varios países y organizaciones, incluyendo el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, OEA, expresaran que en Venezuela no existen condiciones justas para competir electoralmente.